como padres creyentes debemos recordar a nuestros hijos que vendrán pruebas, que sufrirán dolor, pero que en medio de la dificultad podemos tener paz y confianza de que lo que pase aquí es temporal y pasajero, pero que nos espera un lugar donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, y que será cuando estemos con Él por la eternidad. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Todos quisiéramos tener el poder de evitar sufrimiento en las vidas de nuestros hijos. Nosotros sufrimos cuando ellos sufren. Nosotros dolemos cuando ellos duelen. Y con gusto tomaríamos ese dolor y lo cargaríamos por ellos. Pero si estamos dispuestos a vivir en la realidad, sabemos que nuestros hijos van a tener que sufrir. Eso es parte de la vida en este mundo roto por el pecado. Y es que existen realidades como enfermedad, dolor y muerte de las cuales nadie se puede escapar. Por esta razón creo que es importante que los padres aceptemos esta realidad y que la incorporemos a nuestra crianza para poder preparar a nuestros hijos para sufrir. Y obviamente nuestra propia respuesta al sufrimiento va a ser el modelo que más les va a impactar. Así que nuestras palabras y nuestras acciones tienen que ser congruentes. Para ayudarnos con este tema un poco difícil, he invitado a una amiga muy querida, a la cual he conocido por muchos años, yo creo que casi 20 años, desde antes que yo tuviera hijos y antes que ella estuviera casada. Su familia para nosotros fue como nuestra familia cuando llegamos a México hace ya casi 18 años. Y por esa razón también la experiencia y el testimonio que ella tiene también es muy personal para nosotros. Entonces, quiero presentar a Berenice Montes, le decimos Bere, y voy a dejar que ella se presente y nos cuente un poco sobre su familia. Bienvenida, Bere, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Susi por la invitación, y es cierto, nos conocemos desde hace muchos años ya. Recuerdo cuando ustedes llegaron a México con Aarón, me parece que de un mes de nacido. Sí, así es. Y me acuerdo también que disfrutaba mucho cuando tenía la oportunidad de cuidar a ese bebé tan encantador. Y pues ahora tú ya tienes 3 jóvenes en casa, de verdad que ha pasado demasiado rápido el tiempo. Y pues es para mí un privilegio poder estar por aquí y compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como decías, pues mi nombre es Berenice Montes, soy esposa de pastor. Mi esposo se llama Luis Berlay y desde hace 3 años él está pastoreando la Iglesia Bautista Genezaret, que fue la iglesia en la que yo crecí, en Guadalupe, Nuevo León. La iglesia tiene 42 años desde que se fundó y mi papá fue quien estuvo pastoreando por casi 37 años. Mi esposo y yo nos conocimos en la Universidad Cristiana en UCLA y por la gracia de Dios ya llevamos 15 años de casados, y durante estos 15 años pues el Señor nos ha bendecido con 3 hijos varones. Timoteo, que es el mayor, ya tiene 14 años, Pablo tiene 9 y el pequeño Julio, que tiene 4 años de edad. Esa es nuestra familia. Sí, bien bonita. ¿Puedes contarnos un poco tu testimonio sobre unos eventos pues difíciles que el Señor permitió en la vida de tu familia en el año 2014? Sí, fue en octubre del 2014. Mi hermana mayor Perla y yo queríamos celebrar el aniversario de mis papás pasando un fin de semana fuera de la ciudad. Queríamos que ellos pues disfrutaran de un buen tiempo porque siempre estaban llenos y con muchas ocupaciones de la iglesia. Así que planeamos este viaje de fin de semana. Éramos una familia muy unida y siempre tratábamos de encontrar los momentos para pasarla juntos. Y Dios nos dio la oportunidad de disfrutar mucho ese corto viaje. A mis papás les encantaba pasar tiempo con sus nietos, como a todos los abuelos. Y en esa ocasión yo llevaba a mi hijo Pablo, que tenía 3 años. Y bueno, estábamos pasándola muy bien, con buenas charlas, platicábamos acerca de muchos temas y hubo tantas risas. Yo recuerdo cada momento y lo atesoro en mi corazón. Pero el 4 de octubre, cuando ya estábamos de regreso, tuvimos un fuerte accidente en el que nuestro vehículo salió de la carretera. Comenzamos a dar varias vueltas sufriendo una volcadura y yo lo recuerdo como en cámara lenta y solo pensaba en mi pequeño hijo de 3 años.
En cuanto se detuvo la camioneta me di cuenta de que pues mi hijo estaba bien, con algunos golpes, heridas, pero él estaba vivo. Lo que nunca nos imaginábamos es que nuestros padres perderían la vida de forma instantánea. Los dos, en cuestión de segundos, ya no respondían. Aquello fue como una pesadilla de la que yo quería despertar. No se suponía que así era como debía terminar nuestro viaje familiar. Y ese fue el comienzo de una nueva etapa en nuestra vida. Dios trajo un gran cambio a nuestra familia, a la iglesia, en todo nuestro entorno en general. Fueron algunos años de dolor, sufrimiento, confusión e incertidumbre, pero también un tiempo en el que hemos visto la mano poderosa de Dios obrar de maneras inexplicables. Hemos entendido su soberanía, porque aunque muchas veces uno escucha sobre este tema, no es hasta que lo experimentas que puedes disfrutar de esas ricas verdades que hay en su palabra. Y la verdad es que estamos tan convencidos de que mis papás vivieron los años que Dios había determinado para ellos en esta tierra. Así Él lo quiso y pues no hay nada ni nadie que pueda cambiar los planes que Él ha determinado hacer. ¿Y qué edad tenían tus hijos cuando perdieron a sus abuelos? Obviamente Julio todavía no nacía, pero ¿qué edad tenían Timmy y Pablo? Bueno, pues Pablo estaba por cumplir sus 4 años en noviembre y Timmy acababa de cumplir 9 años. De hecho, una semana antes mi mamá quiso festejarle con los compañeritos de la escuela y ella le preparó esos deliciosos tamales de queso. Sí, sí me acuerdo de los tamales. Y bueno, pues solo tenía a Pablo y a Timmy porque Julio llegó un año después de que fallecieron mis padres. Y aún en eso yo veo la soberanía de Dios porque mi hermana Perla, la mayor que estaba soltera, ella se comprometió al año siguiente y en poco tiempo pues 2 miembros más se unieron a la familia, como siempre Dios proveyendo para sus hijos. Y, o sea, pensando ahora como mamá, ¿verdad? Porque obviamente tú pasaste un tiempo de sufrimiento muy fuerte, tú y tus hermanas, pero cuando veías a tus hijos, ¿qué reacciones, teniendo sus 4 y 9 años básicamente, qué reacciones viste en ellos a este evento que te sorprendieron o quizás te causaron confusión? Bueno, en el caso de Pablo, pues él era muy pequeño, pero él estuvo presente. Sí. Él vio sin vida a sus abuelitos. De hecho, él lo recuerda porque fue tan impactante y son imágenes que quedan grabadas. Sí. Tal vez en ese momento él no entendía mucho, pero al paso del tiempo sé que él entiende que la muerte es tan real. En una ocasión recuerdo que estábamos en un funeral, poco tiempo después de lo que había pasado con mis papás, y Pablo observaba atentamente un cuadro con la imagen de Jesús en la cruz. Y yo notaba que él prestaba atención en cada detalle y me dijo, mamá, Jesús también murió. Y pude explicarle de ese sacrificio de Cristo en la cruz que implicó su muerte. Y sé que ha sido como más claro para él y mucho más significativo. En el caso de Timmy, pues sí ha sido muy difícil porque yo lo vi a él hasta el siguiente día. Yo estuve internada toda esa noche, entonces de la mañana siguiente él no sabía nada, solo que habíamos tenido un accidente. Entonces a mí me tocó tener que darle la noticia a él. Cuando él me vio, corrió a darme un abrazo y me dijo, mamá, qué bueno que están bien. Y de pronto, pues él me preguntó, mis abuelitos, ¿dónde están? Entonces recuerdo que tomé una pausa, me sonreí con él, lo abracé y le dije, hijo, tus abuelitos están en el cielo. Y ese es otro momento que no se me olvida, porque él me dijo, no es cierto, mamá, no me digas eso, mamá, no me digas eso. Yo lo dejé que llorara, lloramos juntos, imagínate el dolor que yo sentí en ese momento. Creo que ese fue uno de los momentos más dolorosos para mí, ver a mi hijo llorar tan profundamente por la pérdida de sus amorosos abuelos. Yo sabía lo mucho que a él estaba doliendo esta noticia porque ya no los volvería a ver y sé que eso destrozaba su corazón. Para Timmy fue en realidad muy difícil porque él pues fue el que convivió más con sus abuelitos y él tenía muchas preguntas. Una de las cosas que le dije fue, Timmy, tus abuelitos están en el lugar que ellos anhelaban estar.
nosotros estamos aquí llorando, pero ellos están gozando con el Señor en su presencia. Y a partir de eso, él siempre preguntaba cómo era todo en el cielo, qué era lo que pasaba cuando la gente moría. Y entonces hubo muchas oportunidades para platicar con él y explicarle que aunque todos tenemos un fin terrenal, a los creyentes nos espera una eternidad con el Señor. Wow, qué bonito. Y viendo entonces quizás la confusión y el sufrimiento de ellos, ¿qué sentías tú? O sea, en tu corazón, en tu mente, ¿qué estaba pasando al ver que ellos sufrían? Sí, como mencionaba, el verlos sufrir a ellos era una de las cosas que más me causaban dolor. En varias ocasiones mi hijo Timoteo tomaba una foto de sus abuelos, la abrazaba y lloraba, pero él gritaba: mis abuelitos, los extraño, los quiero ver. Y obviamente cada vez que yo lo veía no podía evitar las lágrimas. Él en particular tuvo varios episodios así y extrañaba todo: su voz, el aroma de sus abuelitos, sus cariños, la comida de la abuelita. Y creo que hasta pronunciar las palabras abuelito y abuelita. Y esos eran momentos difíciles para mí. Recuerdo en otra ocasión también una de las tareas escolares de Pablo, en la que yo tenía que ayudarle porque él debía de hacer un árbol genealógico. Sí. Y bueno, ya la primera vez me había tocado ayudarle a Timmy a hacer una tarea así, pero esta vez era diferente, porque pues los abuelos ya no estaban y así que colocamos las fotos en el árbol genealógico y pusimos una cruz a un lado de cada foto. Y esa fue como una sensación muy extraña. Y le dije a Pablo: hijo, cuando te toque compartir en tu clase, que tú vas a explicar lo que significan esas cruces. Y les vas a decir a tus compañeritos que tus abuelos están ahora en el cielo con el Señor. Pero recuerdo que esas son algunas cosas que removieron mucho mis sentimientos. Sí. A veces es más difícil ver a los hijos sufrir que uno mismo, ¿verdad? Y es fácil quizás incluso dudar de qué es mejor para ellos. O sea, ¿debo dejar que lloren? ¿No debo dejar que lloren tanto? Entonces, ahora que lo piensas y estás mirando hacia atrás, ya esto fue hace 5 años, ¿verdad? Sí. ¿Qué crees que sí haya sido sano, una sana manera de expresar su dolor, que quizás en un principio no estabas segura de eso? Sí, pues ellos amaban tanto a sus abuelitos, entonces claro que la pérdida causaba mucho dolor y ese dolor se veía reflejado de diferente forma en cada uno. Timmy, pues él es muy sentimental y lloraba mucho, pero también era una oportunidad para tomarnos el tiempo con él. Algunas veces yo simplemente lloraba a su lado y eso ayudaba, pero le recordaba también en todo momento que Dios es bueno. Aunque esto nos causaba dolor, que el dolor es inevitable en un mundo caído. De hecho, aún la expresión de dolor que yo tenía era de mucho impacto, porque en muchas ocasiones, mientras yo estaba en la cocina, pues me venían recuerdos y lloraba, entonces mi dolor se hacía evidente para ellos. Y al principio trataba de evitar que me vieran, pero aprendí lo bueno que puede ser que ellos vean también nuestro dolor como padres, porque somos frágiles y Sí. ellos sabían que yo estaba sufriendo mucho. Timmy me veía y me abrazaba, pero también él podía observar en dónde yo me refugiaba. Y yo sabía que la única forma de acallar mi alma que se lamentaba era hablándole verdad. Escuchaba cantos, meditaba la palabra, y ahora con tantos recursos que tenemos a la mano, Sí. gracias a Dios hubo muchas maneras en que yo pudiera empaparme de las verdades. Y sé que mis hijos también pudieron ver cómo encontraba un gran consuelo y descanso cuando me anclaba en la verdad. Podían ver cómo recibía esa paz y fortaleza que solo se encuentra en el Señor. Me aferraba en esa roca firme y estoy segura que ellos pudieron ver cómo la gracia de Dios se manifestaba en la debilidad. Y pues Él usa el sufrimiento para santificarnos y parecernos más a Él. Con el paso del tiempo creo que ellos han entendido mucho mejor lo que Dios hizo aquel 4 de octubre y pueden ver la obra de Dios desde otra perspectiva. Se escucha a veces, bueno, he observado que en ciertas familias es tan difícil ver a los hijos sufrir que a veces la tendencia que tenemos las mamás es
es distraer o evitar, ¿verdad? Sí. Entonces, he escuchado de casos donde padres no les han dicho la verdad a sus hijos acerca de algo y luego sus hijos saben mucho después que se les mintió, o quizás a un niño se le diga, ya fue suficiente llorar, o sea, ya no hay que llorar. Y así como no dejar que el niño haga su proceso, ¿verdad? De duelo, o sea, porque realmente encontramos salmos de lamento en la Biblia, o sea, el lamento no es malo, o sea, es parte de, como tú dices, de vivir en el mundo roto. Entonces yo creo que sí hay lugar para que nuestros hijos expresen su dolor y luego, como tú dices, apuntarles hacia las verdades que ya conocemos, pero que a veces no aplicamos. Entonces, hablando de esas verdades o enseñanzas que en este caso pudiste aplicar en el momento, ¿verdad?, del dolor, pero viendo que ellos habían sido instruidos antes de que esto pasara, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanzas crees que ellos, especialmente el mayor, que ya sabía, verdad es que él ya sabía antes de esta situación que tú pudiste ayudarle a aplicar, o quizás cosas que te hubiera gustado? Sí. O sea, para ayudar a padres que quizás no han pasado una situación todavía así, pero quisieran poder preparar a sus hijos. ¿Hay algunas cosas ahí que pudieras sugerirnos o compartirnos? Sí, para mis hijos el saber que tenemos un Dios que nos ama por sobre todas las cosas, entender que Él es fiel y que siempre está cuidando de sus hijos, o la verdad de que Él es soberano y controla cada circunstancia de nuestras vidas. Aunque ellos conocían estas verdades, sé que después del 4 de octubre ahora pueden entenderlo mejor. Y bueno, algo que me hubiera gustado enseñarles o decirles es un poquito más acerca de las pruebas, porque yo sé que no es un tema que tocamos comúnmente con nuestros hijos, y creo que es muy importante que nuestros hijos sepan que de este lado del cielo el dolor y el sufrimiento son reales, pero que también son instrumentos que Dios usa para nuestro bien. Como padres queremos evitarles el dolor, el sufrimiento, como decías, ¿verdad?, las dificultades, que no batallen, que no les cueste. Pero la realidad es que por más que intentemos como padres protegerles, nosotros estamos limitados y no podremos hacerlo, y muchas veces ni siquiera vamos a estar ahí para ellos. Así que creo que como padres creyentes debemos recordar a nuestros hijos que vendrán pruebas, que sufrirán dolor, pero que en medio de la dificultad podemos tener paz y confianza de que lo que pase aquí es temporal y pasajero, pero que nos espera un lugar donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, y que será cuando estemos con Él por la eternidad. Creo que hay mucho aprendizaje cuando, en lugar de ocultar las dificultades o las situaciones de crisis que enfrentamos como familia, no sé, alguna enfermedad o pérdida o cualquier otra circunstancia difícil que estemos atravesando, que podamos usarlas como oportunidades para sentarnos con ellos y platicar, porque si nosotros como padres estamos seguros que Dios controla todo y que Él es soberano, entonces esa situación que está pasando en la familia pues no está fuera del control de Dios y no escapa de su mano. Así que sea lo que sea, podemos decirles que Él lo usará para bien, y también porque es en medio de esas situaciones que les enseñamos en quién debemos poner nuestra confianza. Pueden ver quién es nuestra roca firme. Esa es la mejor forma de prepararlos, cuando ellos saben lo que está pasando y ven a Dios obrando. Yo creo que nuestras respuestas en las pruebas más pequeñas son las que preparan a nuestros hijos, ¿verdad? En las pruebas, o sea, para enfrentar las pruebas grandes. Sí. Entonces, quizás tú puedes decir, bueno, es que mi familia no está pasando pruebas fuertes. ¿Cómo preparo? O sea, ¿qué voy a hacer? Sentarme con mi hijo y decir, mira, posiblemente algún día se muera tu abuelito. O sea, a lo mejor no estamos hablando de eso, pero sí, preparamos a nuestros hijos para enfrentar dolor y pérdida
Cuando, o sea, como tú dices, el carácter de Dios es como nuestro programa de enseñanza para nuestros hijos. Que el carácter de Dios sea como nuestro currículum, ¿verdad? En la casa, que estemos enseñando a nuestros hijos su carácter, su soberanía. Yo recuerdo que justo antes del accidente que ustedes tuvieron, en la iglesia de nosotros, yo recuerdo que acabábamos de estudiar el libro de Jerry Bridges que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Y recuerdo que, o sea, ese libro, sus puntos principales son que tú tienes un Dios amoroso, tú tienes un Dios sabio y tú tienes un Dios soberano. Y si tú crees y conoces esos 3 aspectos del carácter de Dios, esas verdades te llevan a través de cualquier prueba. Y yo recuerdo esa noche, mi esposo, o sea, tirado en el piso llorando, o sea, porque había fallecido su mentor. Él era como, o sea, tus padres eran como los abuelos de nuestros hijos. Sí. Y yo recuerdo pensar, pero Dios, estamos aprendiendo que tú eres bueno. Así es. Este accidente no estuvo fuera de tu control. Entonces, esas verdades se los tuvimos que comunicar a nuestros hijos, porque igual también nuestros hijos dolieron, obviamente no de la misma manera, pero tengo un recuerdo muy, muy presente de estar con mis 2 hijos mayores, que fueron los que más estaban allegados a tus padres, estando sentados en su funeral. Y ellos llorando, y yo, Señor, yo no puedo, o sea, no puedo quitarles este dolor, pero tampoco quiero, porque quiero que ese dolor les lleve hacia ti. Y que esas verdades que acabamos de estar estudiando en la iglesia, que ellos vean que son realmente parte, o sea, de lo que les va a sostener en esta vida. Entonces, Bere, gracias por compartir tu testimonio, ¿verdad? Tu historia personal y poder ayudarnos a aplicarlo con nuestros hijos. ¿Quieres decir alguna otra cosa para terminar? Solamente, pues recordarles a las hermanas de que no tengan temor a que sus hijos vean su debilidad, que recuerden que cualquier dificultad que estén pasando, pues Dios la permite con un propósito y le pueden hacer saber a sus hijos su dolor y orar con ellos, que ellos vean cómo en medio de la debilidad solo el Señor puede traer fortaleza, y cuando ellos ven a Dios obrar, Él y solo Él recibe toda la gloria. Amén. Gracias, Bere. Sé que no es fácil hablar de esto, pero es una bendición también ver cómo Dios ha fortalecido tu familia y les ha enseñado mucho, y Él está obrando en la vida de tus hijos también. Amén. Y le damos gracias a Dios por eso. Gracias por la oportunidad de poder compartir este testimonio. Gracias. Y pues a ustedes que nos oyen, les animo a que consideren cómo están preparando a sus hijos. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos para enfrentar las dificultades? ¿Estamos realmente enseñando y modelando una confianza plena en el Dios que es el controlador de la vida y de la muerte? Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.